Un hombre se sienta frente a una máquina con interruptores numerados. Sabe que algo no está bien. Duda por un momento y su respiración se vuelve irregular, pero aún así continúa obedeciendo. En otra sala, una persona observa varias líneas sobre una hoja. La respuesta es evidente y no hay ambigüedad, pero al escuchar lo que dice el resto del grupo, termina repitiendo el mismo error. En un tercer caso, un bebé mira un objeto completamente inofensivo que no representa ninguna amenaza, pero después de una serie de estímulos cuidadosamente controlados, el miedo aparece y permanece. Los 3 casos ocurrieron realmente, están documentados y, pues incluso hoy, continúan generando debate dentro de la psicología. Lo inquietante de estos experimentos no es únicamente lo que intentaban demostrar, sino lo que revelaron sobre el comportamiento humano cuando ciertas condiciones modifican la forma en que tomamos decisiones. La influencia de una autoridad, la presión de un grupo y la posibilidad de aprender miedo desde cero parecen ideas relativamente simples, pero sus implicaciones resultan mucho más profundas cuando se analizan con detenimiento. Sin embargo, no todos estos casos significan exactamente lo mismo, y en uno de ellos la historia sigue siendo discutida incluso después de más de 100 años. Milgram, obedecer incluso cuando aparece el conflicto interno. A inicios de la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram diseñó en la Universidad de Yale un experimento que buscaba analizar hasta qué punto una persona puede obedecer instrucciones cuando éstas entran en conflicto directo con su propia conciencia. A los participantes se les explicó que formarían parte de un estudio sobre memoria y aprendizaje, en el que su tarea consistía en aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que ésta cometiera un error en una prueba. Lo que no sabían era que las descargas no eran reales y que el objetivo verdadero era observar su reacción ante la autoridad. El dispositivo mostraba 30 niveles que iban desde 15 hasta 450 voltios, y cada incremento parecía representar un aumento significativo de intensidad. Durante el procedimiento, una figura de autoridad insistía en que el experimento debía continuar, incluso cuando el participante mostraba señales de incomodidad. Según el reporte original, 26 de los 40 participantes llegaron hasta el nivel máximo. Lo que hace inquietante este resultado es que la obediencia no ocurrió en ausencia de tensión, sino todo lo contrario. El propio estudio describe señales claras de conflicto emocional: sudoración, temblores, risas nerviosas, silencios prolongados y dudas constantes antes de accionar el siguiente interruptor. No se trataba de una respuesta automática, sino de una decisión que parecía enfrentarse a una resistencia interna visible. Milgram también observó que la obediencia variaba dependiendo de la distancia entre el participante y la persona que supuestamente recibía las descargas. Cuando la víctima estaba físicamente más cerca, el nivel de obediencia disminuía de manera notable. Cuando la distancia aumentaba, obedecer resultaba más sencillo. Esta variación sugiere que la conducta no depende únicamente de rasgos individuales, sino también de condiciones específicas del entorno. El experimento también abrió una discusión ética que continúa hasta hoy, principalmente por el uso de engaño y el posible impacto psicológico en los participantes, lo que generó cuestionamientos importantes sobre los límites que la investigación científica debería respetar. Si el experimento de Milgram muestra el peso que puede ejercer una autoridad sobre la conducta individual, el siguiente caso presenta una presión mucho más silenciosa, donde no hay órdenes directas ni instrucciones explícitas, sino únicamente la presencia de un grupo que coincide en una misma respuesta. Ash, la fuerza silenciosa del consenso. En la década de 1950, Solomon Ash realizó una serie de estudios sobre conformidad social utilizando una tarea aparentemente simple: comparar la longitud de varias líneas y elegir cuál coincidía con una línea de referencia. La respuesta correcta era evidente y la tarea fue diseñada deliberadamente sin ambigüedad, de modo que el error no pudiera explicarse por confusión. Sin embargo, cuando los participantes se encontraban rodeados de otras personas que deliberadamente elegían la respuesta incorrecta, el resultado cambiaba de manera significativa. En aproximadamente un tercio de los casos críticos, los participantes decidieron coincidir con el grupo aun cuando la evidencia visual indicaba lo contrario. El hallazgo más relevante fue que muchos participantes reconocían el error en privado, pero modificaban su respuesta cuando tenían que decirla en voz alta frente a los demás. La presión no provenía de la dificultad de la tarea, sino del riesgo de quedar aislado o de contradecir la opinión colectiva. Otro detalle importante es que la conformidad disminuía notablemente cuando al menos una persona dentro del grupo ofrecía una respuesta distinta, lo que sugiere que la unanimidad cumple un papel clave en este fenómeno.
Este efecto ha sido replicado en diferentes contextos y épocas, lo que indica que la influencia del grupo continúa siendo un factor relevante en la toma de decisiones humanas. Hasta este punto, ambos experimentos se centran en adultos enfrentando presiones sociales que influyen en su conducta. El tercer caso cambia completamente de escenario, ya que el foco se traslada al origen mismo de una emoción básica: el miedo. Little Albert, el intento de crear miedo desde cero. En 1920, John B. Watson y Rosalie Rayner publicaron un estudio que buscaba demostrar que una reacción emocional podía ser condicionada en un niño pequeño mediante la asociación repetida entre estímulos. El experimento se realizó con un bebé conocido como Albert B., descrito como sano y sin señales previas de miedo ante distintos objetos, entre los que se encontraban un ratón blanco, un conejo, algodón y diversas máscaras. En una fase posterior, los investigadores hicieron sonar un ruido fuerte cada vez que el niño veía al ratón, generando una experiencia desagradable asociada con el estímulo. Con el tiempo, el niño comenzó a demostrar señales de angustia ante el animal, y según el reporte original, la reacción se extendió también a otros objetos con características similares, como un abrigo de piel o un conejo. El caso se volvió uno de los ejemplos más conocidos del condicionamiento emocional, ya que parecía mostrar que un estímulo neutral podía asociarse con una respuesta de miedo mediante repetición. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos importantes, ya que investigaciones posteriores han debatido la identidad real del niño y han sugerido que la evidencia de un condicionamiento fuerte podría haber sido menos clara de lo que se pensaba inicialmente. Algunos análisis modernos indican que las reacciones observadas podrían explicarse también por sensibilización o cambios propios del desarrollo infantil, lo que convierte el caso en un ejemplo históricamente influyente, pero también en un episodio rodeado de incertidumbre. Los tres casos suelen agruparse bajo una misma idea general: la influencia del contexto sobre la conducta humana cuando intervienen factores sociales, emocionales y situacionales. En el experimento de Milgram, la presencia de una autoridad parece modificar la percepción de responsabilidad personal y facilita que una persona continúe actuando incluso cuando experimenta conflicto interno. En los estudios de Ash, la necesidad de pertenecer y evitar el aislamiento social puede alterar la expresión pública de una creencia, aun cuando la percepción individual permanece intacta. Y en el caso de Little Albert, la asociación entre estímulos sugiere que ciertas respuestas emocionales pueden aprenderse, aunque los detalles específicos del experimento continúan siendo discutidos dentro de la comunidad científica. Más que ofrecer una conclusión definitiva sobre la naturaleza humana, estos estudios muestran cómo la conducta puede cambiar cuando cambian las condiciones que rodean una decisión. Lo verdaderamente inquietante de estos experimentos no es que sugieran que las personas son fácilmente manipulables, sino observar cuán sensibles pueden ser nuestras decisiones al contexto en el que ocurren. Una figura de autoridad, un grupo aparentemente seguro o una experiencia temprana pueden influir más de lo que solemos admitir, especialmente cuando la presión no se percibe de manera evidente. Tal vez el misterio no está únicamente en los experimentos en sí, sino en la frecuencia con la que situaciones similares aparecen en la vida cotidiana sin que las notemos de inmediato. Porque la pregunta no es solamente qué ocurrió en esos estudios, sino cuántas decisiones, incluso hoy, siguen estando moldeadas por fuerzas que rara vez percibimos con claridad.